la fuerza, en función, lógicamente, de ese desplazamiento. Todo esto es desplazamiento. Eh, Lógicamente, en el punto también de equilibrio, esa fuerza va a ser nula, ¿no? O sea que la partícula puede estar, supongamos, en este punto, va a tener esta energía potencial, y si la partícula está en este punto, va a tener este valor de fuerza, ¿no? Eh, ¿qué otra cosita más? A ver, bueno, supongamos que si la partícula se encuentra, ¿no es cierto?, en esta posición, la fuerza va a estar dirigida hacia la derecha. Y si se encuentra en esta posición, la fuerza va a estar dirigida hacia la izquierda. Y eso, si se observa la expresión, por eso tiene el signo negativo. Eh, Ahora bien, en un movimiento armónico, eh, digamos, la posición esa de equilibrio, la posición de equilibrio, este, va a ser siempre un equilibrio estable. ¿Se acuerdan cuando vimos equilibrio estable, inestable? Bueno, en cuanto a la energía, dijimos que la energía mecánica es la suma de dos energías, ¿no es así? Por un lado, la cinética, y por el otro, la energía potencial. Esa energía mecánica va a permanecer constante, lógicamente, si no, este, no están obrando otras fuerzas no conservativas. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema de fuerzas conservativas y no conservativas? En este caso, como el rozamiento. Eh, por ejemplo, en esta misma gráfica, eh, el nivel de esa energía mecánica total va a estar dado, supongamos si estos siguen siendo los mismos límites, va a estar dado por este valor. Bueno, supongamos que acá coincide este punto. La energía mecánica total va a ser ese punto. Ahora bien, puede ser que esos puntos, ahora supongamos, esos límites estén en este otro, y estén en este otro. O sea que esos límites, si se fijan, bueno, acá me quedó muy chiquita, pero estaríamos, bueno, por acá. Ese sería otro valor de energía mecánica para esos otros límites. En ese caso, una prima. Este, o sea que la partícula no se va a poder mover fuera, ¿no es cierto?, de estos límites. Y la energía cinética y potencial, lógicamente, tienen que estar dentro de sus límites. O sea que esa energía cinética, o mejor dicho, esa energía potencial, es en función, ¿no es cierto?, del desplazamiento. O sea, cómo se ponga inicialmente en movimiento también, ¿no? O sea que si analizamos nuevamente este gráfico, voy a borrar esto para que no se
Si analizamos ese gráfico, vamos a ver que la energía potencial está dado, ¿no es cierto?, en esta posición, y la energía cinética está dada en esta otra posición. O sea que la energía total no puede superar, de acuerdo a los límites que tengamos, ¿no es cierto?, en donde se produce ese desplazamiento, que en este caso, como vemos, no es proporcional, o sea que acá en X1, como vemos, es mayor al desplazamiento que tenemos en X2. Bueno, vamos a borrar y vamos a analizar lo que es el oscilador armónico simple. Vamos a seguir analizando el tipo de movimiento. Bueno, vamos a considerar nuevamente este punto de equilibrio. Supongamos acá tenemos X1, acá X2 serían los límites, ¿no es cierto? Volvemos a trazar la gráfica para indicar la energía potencial. Y en este caso la fuerza. El mismo diagrama, solo que acá tenemos el desplazamiento X1 y X2 de la misma magnitud. A ver, Juan y Emilio dentro. Bueno, que es una partícula, ¿no es cierto?, que esté en este punto. O sea, volvemos a indicar que la energía mecánica total va a estar comprendida, ¿no es cierto?, entre el punto de corte de ese desplazamiento y esta curva. Lo mismo que en el caso de la fuerza. Si recuerdan, la energía potencial, que era una función, que está en función del desplazamiento, habíamos mencionado que tenía un valor de 1/2 por K por X cuadrado. Eso lo vimos en la unidad si mal no recuerdo, vimos en lo que era la unidad número 6. Ahí mencionamos lo que es energía cinética, lo que es energía, o la unidad 5 también, lo que es unidad, energía cinética potencial mecánica. Y llegamos a una expresión de que la energía cinética, en ese caso, tenía ese valor. Y habíamos definido que ese valor era una constante, el K. Y también habíamos mencionado que la fuerza que obra sobre esa partícula, esa fuerza dijimos que era la derivada de U respecto al desplazamiento. O sea que podemos expresar a esa
a esa fuerza, que también está en función del desplazamiento, como la derivada, ¿no es cierto? Segunda, digamos, de esa energía. O sea que esto que nos quedará, la derivada, ¿no es cierto?, de un medio de k por x cuadrado, derivada de x, ¿no? Eh, y eso que nos queda que esa fuerza va a ser menos k por x. O sea que una partícula que oscile en esa forma se va a denominar, ¿no es cierto?, un oscilador armónico simple, ¿no? Y el movimiento recibe el nombre de movimiento armónico simple, ¿no? Eh, o sea que este tipo de movimiento eh, lo vemos acá en la gráfica, ¿no? O sea que la curva de energía potencial varía, ¿no es cierto?, proporcionalmente, la energía potencial varía proporcionalmente este, al cuadrado de la elongación. Y, y la fuerza que actúa sobre la partícula también es proporcional, ¿no es cierto?, a la elongación. Recuerden que esto es X, esto es X. Pero, ¿qué pasa? Esa fuerza, como vemos, obra en sentido contrario. De ahí el signo. El signo nos indica eso. Eh, no ocurría lo mismo con el caso del movimiento que vimos anteriormente, o sea que no tenían los límites exactamente iguales, ¿sí? Y la elongación, ¿no es cierto?, máxima, la elongación máxima que tengamos desde el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, este, eh, se le llama amplitud, ¿no?, del movimiento. Por eso, si esto después lo trasladamos, como dijimos, utilizando las expresiones trigonométricas, vamos a tener una amplitud máxima en este punto, positiva, y una amplitud máxima en este otro punto, negativa. Eh, y si ustedes mal nos recuerdan, eh, habíamos dicho que esta expresión de la energía potencial este, era la expresión de la energía potencial de un resorte. ¿Se acuerdan? Donde esta K era eh, la constante, ¿no es cierto?, este, de, de compresión. O sea que esto lo podemos considerar como un movimiento de un resorte ideal. Es decir, vamos a borrar acá. Si aquí tenemos un resorte, ¿no es cierto?, que está eh, tiene una masa.
acá estará estirado, acá estará estable, ¿m? Y acá estará comprimido. Si analizamos, digamos, esa gráfica, eh, vamos a ver que va a haber un desplazamiento, ¿no es cierto? Va a haber un desplazamiento. En este caso, al estar estirado, va a haber una fuerza. Esa fuerza, ¿para dónde va, va a actuar? Es decir, va a actuar en este sentido. Y va a estar dado, lógicamente, por esta expresión, K por X. En este caso, la fuerza estar estable, bueno, pues mejor dicho, al estar estable, no tenemos ningún tipo de fuerza. Ahora, cuando ya está comprimido, la fuerza va a también tener un valor de K por X, pero en este caso va a actuar en sentido contrario. Este, o sea que un cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene una masa y que está fijo a un resorte ideal, con una constante de fuerza, depende del material, recuerden K, y en libertad de moverse, digamos, sobre una superficie en donde no consideramos rozamiento, estamos considerando un movimiento, digamos, ideal, es decir, sin rozamiento, en este caso sobre una superficie horizontal, es un ejemplo también de un movimiento armónico simple. Eh, o sea que se va a desplazar en un momento a la derecha, y en un momento se va a desplazar a la izquierda. O sea que vamos a observar en ambos casos que va a existir una fuerza restauradora. O sea que en este caso el movimiento de una masa oscilante es un movimiento, ¿no es cierto?, armónico simple. Bueno, vamos a borrar. Vamos a dejar esas expresiones por el momento. Si recordaran, la segunda ley nos decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y podemos sustituir, ¿no es cierto?, esa expresión por el valor que tenemos acá, menos K por X. O sea que esto será menos K por X, va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración, si recordarán, era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y a la vez era la derivada segunda del espacio, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. O sea que esta expresión la podríamos escribir como m derivada segunda de x respecto al tiempo más k por x. Y eso lo igualábamos a cero. Como verán, esa es una expresión que contiene derivadas, ¿sí? O sea que es una expresión, una ecuación diferencial. Como vemos, para resolver esa ecuación tenemos que determinar cómo está relacionada
dos variables, en este caso el desplazamiento y el tiempo. ¿No? O sea que tenemos que relacionar cómo varía ese desplazamiento en función del tiempo. Este, o sea que el problema de este tipo de movimiento armónico simple eh, es muy importante, eh, porque normalmente hay vibraciones mecánicas, ¿m? Y que se reducen a un tipo de movimiento oscilador armónico simple, ¿m? Para, ¿no es cierto?, pequeñas vibraciones o para, en algunos casos, combinación de vibraciones. ¿M? O sea que podemos considerar, ¿no es cierto?, una porción suficientemente pequeña, ¿no es cierto?, de la curva que habíamos analizado de la energía potencial y de la fuerza, ¿no? este, para ese movimiento, ¿no es cierto? Y y en segundo término, como vemos en esta expresión, ¿no? eh, También aparecen este tipo de problemas en la acústica, por ejemplo, en la óptica, como les había mencionado, en los circuitos eléctricos, ¿no? Y también en la física atómica. O sea que esta expresión la van a ver después cuando veamos casos puntuales de esos temas de la física, ¿no? Eh, y si recuerdan, esta expresión a qué era igual, o qué nombre también recibía. ¿Mm? Recibía el nombre de la ley de Hooke. ¿Mm? Este, que es un caso, ¿no es cierto?, especial de el fenómeno, ¿no es cierto?, de la deformación en los cuerpos elásticos. ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y que habíamos visto también esa gráfica de la curva, ¿m? En donde teníamos un sector que era plástico, ¿m? El otro elástico, y en el otro, con un punto por acá aproximadamente, donde el material, por esa fuerza, digamos, se destruía. ¿M? O sea que esa, esta ley, digamos, o mejor dicho, los resortes, ¿no es cierto?, y otros cuerpos elásticos obedecen lógicamente a esa ley de deformación. ¿No? Este, o sea que esta ley de Hooke, ¿no es cierto?, es válida este, hasta muy cerca del límite elástico para muchos materiales comunes. ¿No? ¿Qué otra cosita más? Bueno, entonces, volviendo al tema de la expresión, tenemos que resolver eh, esta ecuación de movimiento armónico simple, ¿no es cierto? A esta tenemos que hallarle la solución. Bueno, vamos a borrar acá. Vamos a escribirla de nuevo. ¿No? O sea que teníamos la derivada segunda de x respecto al tiempo, ¿no? Y esto más esa constante, masa por x. ¿No? Eh, No se ve, profe. a ver,
Ahí sí. Ahí quedó. Ujú. Bueno. em, bueno, o sea que sobre un cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene una masa, actúa, ¿no es cierto?, una fuerza que dijimos que estaba dado por menos esa constante por esa masa, ¿no es así? Eh, perdón, por X, ¿no? No por la masa, por X. O sea que, este, o sea que en el caso en el caso de un resorte, la constante de proporcionalidad, ¿no es cierto?, es la constante de la fuerza del resorte, ¿no? Y que eso estaba determinado, ¿no es cierto?, por la rigidez de ese resorte, ¿no? Este, bueno, esa ecuación, ¿no es cierto?, diferencial, da entonces una relación este, de X, ¿m? Estamos hablando del desplazamiento en función del tiempo. Y dijimos también que su derivada segunda, ¿m?, de X con respecto al tiempo. Para encontrar entonces la posición de la partícula en función del tiempo, debemos encontrar una función X en función del tiempo que satisfaga, ¿no es cierto?, esa relación. O sea que eh, tendremos que resolver, ¿m?, esa ecuación diferencial. Eh, o sea que si volvemos a escribir, acá me equivoqué, era signo positivo, ¿no? Y lo vamos a borrar de nuevo y vamos a poner un igual. O sea que esto me tiene que dar esa constante, ¿no es cierto?, por X sobre la masa, ¿no? Eh, tenemos que encontrar entonces una función que la derivada segunda respecto al tiempo me dé, en este caso, un valor negativo en función de la misma. Salvo para valores, en este caso, constantes, porque esta es la constante, ¿no es cierto?, de rigidez, en ese caso del resorte, y esa es la masa, o sea que estos dos valores son constantes. Bueno, en función, como les dije, de la, valga la redundancia, en función de las funciones trigonométricas, ¿no?, dijimos que se podía representar ese movimiento utilizando los senos y los cosenos. Y si recordarán, la derivada en función del tiempo, ¿no es cierto?, de la función coseno es igual a menos el seno. Esto se logra recordar cuando vean ya parte de integrales, derivadas, todo eso. Eh, o sea que si aplico nuevamente la derivada segunda de la función, ¿no es cierto?, del coseno de t, es lo mismo que aplicar la derivada de esta misma, ¿no es cierto? Y esto volvemos a derivar y me queda, ¿no es cierto?, la derivada del seno, coseno de t. Bueno, ahora, esta, digamos, expresión
no se va a alterar si multiplicamos a coseno por un valor constante A, ¿no es cierto? Eh, y lo mismo va a pasar para el caso del seno. Eh, o sea que de hecho, esta expresión contiene un factor constante. Ahora bien, como una solución a esta expresión, podemos decir que x entonces va a tener un valor a, que dijimos que no va a afectar. Y esto está dado por el coseno de omega t más phi. Bueno, esa expresión contiene a la vez una serie, ¿sí? Esta expresión, desarrollada en series, tómenla así, ¿sí? No vamos a ahondar en ese tema porque es tema ya más de la matemática, digamos, de la parte de trigonometría. Esto contiene, como le digo, una serie de términos que va a ser el coseno de omega t. ¿No? Eh, Producto, perdón, menos el término, el mismo término, digamos, en seno. O sea, sería el seno por el seno de omega t. Se alcanza a ver bien ahí, ¿no? Sí, profe, le hago una pregunta. No, Sí. no entiendo dónde está sacando de todo eso. A ver, volvemos de nuevo. Habíamos llegado a esta expresión, ¿no es así? Sí, Bien. Eh, lo que tenemos que hallar es que ese desplazamiento, ¿sí? Que está en función del tiempo, tenemos que hallar una correlación, ¿no es cierto? Porque el tiempo siempre es con lo que trabajamos. Si yo les había mencionado que la expresión, digamos, del movimiento armónico lo podemos asociar a las funciones trigonométricas, senos y cosenos, ¿sí? ¿De acuerdo? sí. Entonces, si derivábamos al coseno en función del tiempo, esa expresión nos daba menos el seno de t. ¿De acuerdo? Como acá tenemos la derivada segunda, en función del tiempo, volvemos a derivar ese término. O sea que la derivada dos veces del coseno es aplicar la derivada a menos el seno de t. O sea que la derivada del menos seno de t me da menos el coseno de t. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bien. Eh, Tomamos como solución, una solución tentativa, digamos, ¿sí? A esta expresión, a la expresión 1, le vamos a poner este número, a esa expresión, que x, ¿no es cierto?, va a tener esta forma: coseno de omega de t más otro valor constante, que nos denominamos phi, por una constante que en este caso, como vamos a ver más adelante, va a ser la amplitud. O sea que tomamos como solución alternativa para resolver esta ecuación diferencial que x tiene esa expresión, ¿sí? Y como le dije que por ahora a esta expresión también se la puede expresar en series, de lo mismo, tómenla así, no hace falta que se acuerden de esto, es para llegar
simplemente a demostrar que esta solución es válida para llegar a la ecuación diferencial. ¿Mm? Y eso es lo mismo que poner A coseno de omega t, ¿m?, más B seno de omega t. Digamos que desarrollar esto en serie, llegamos a ese valor. ¿M? Tómenlo así entre pinzas, por ahora. O sea que esa, dijimos que acá era una constante, ¿m?, va a tener varias soluciones, ¿no es cierto?, en función, de acuerdo a las soluciones del seno o del coseno, ¿sí? O sea que vamos a tener por ahora ciertas constantes, desconocidas. Una va a ser A, la otra va a ser este valor de phi y la otra va a ser el valor de omega. ¿Mm? O sea, tenemos esas tres constantes por ahora desconocidas. ¿Mm? Para llegar, ¿no es cierto?, a que a esta ecuación sea, esta ecuación la vamos a denominar 2, ¿no?, para determinar que esta solución, ¿no es cierto?, o mejor dicho, esta expresión número 2 sea la solución a la ecuación diferencial 1, ¿no?, vamos a derivar. ¿No? O sea que voy a borrar esto de arriba, vamos a dejar la misma expresión, y la derivamos en función del tiempo. ¿No? O sea que a x, a esta, a la número 2, la derivamos en función del tiempo. ¿Qué nos va a dar? ¿Mm? Dijimos que la derivada del coseno, ¿sí?, era menos el seno, ¿no es así? O sea que la derivada de x en función del tiempo es igual a menos. ¿Qué cosa? La constante sigue siendo constante. A, omega seno de omega t, ¿sí? Más esta que queda por ahora también como constante. ¿Mm? Y como tenemos la derivada segunda, todavía volvemos a derivar esto. O sea que la derivada segunda de x en función del tiempo, ¿a qué va a ser igual? ¿Mm? La derivada del seno, en este caso, este término, ¿no es cierto?, me queda al cuadrado con omega por a coseno omega t más phi. ¿Mm? O sea que ahí ya tenemos este término, ¿no es así? Si este término es igual a este, tiene que ser igual a este otro término. ¿No es así? O sea que vamos a sustituir la expresión. Ahora sí, vamos a borrar esta. Vamos a sustituir este término acá. ¿Mm? O sea que me va a quedar menos omega cuadrado a coseno de omega de t más phi. ¿Sí? Y eso a qué era igual a esto que seguían siendo la constante, y x, ¿qué era? Habíamos dicho que x era igual a por el coseno de omega t más phi. ¿Mm? Llegábamos a la igualdad, ¿no es cierto?, de estas dos expresiones, ¿sí? Eh, Ahora bien, como podemos observar, esto es igual que esto, ¿no es así?
Porque acá tengo A coseno omega t más phi, acá tengo A coseno omega phi más t, más phi. ¿Qué me queda? Que este término omega cuadrado es igual a K sobre M. O sea que la expresión que habíamos dicho que X era igual a A coseno de omega t, ¿no es cierto?, más phi, es de hecho la solución para esa ecuación diferencial. En este caso, me está vinculando, ¿no es cierto?, la función de un oscilador armónico simple. O sea que llegamos a que esto es la posible solución de esa expresión. Ahora bien, siguen quedando indeterminadas, ¿qué cosa? Dos constantes, ¿no es cierto? Que era A y phi. Siguen quedando esas indeterminaciones, pero que son arbitrarias. O sea que tenemos que encontrar cualquier valor de A y valor de phi que satisfaga justamente a esta expresión. Eh, y que me va a permitir una gran variedad de movimientos, digamos, para el oscilador. Ya vamos a ver que puede variar y no me va a cambiar en ese sentido el tipo de movimiento, sino que va a pertenecer a un grupo de familias de posible movimiento, digamos, con esas características. Bueno, entonces tenemos que determinar entonces el significado físico de la constante omega. Tenemos que determinar el significado físico de omega. ¿A qué es igual omega? Eh, por ejemplo, si en esta expresión, eh, el tiempo se aumenta, ¿no es cierto?, en 2 sobre omega, o sea que el tiempo aumenta en 2, perdón, está bien, 2 sobre omega el tiempo, 2pi sobre omega, 2pi sobre omega. Si ese tiempo t aumenta, esa función se transforma en qué cosa. O sea que acá, ¿qué me va a quedar? X, perdón, va a ser igual a, ¿no es cierto?, coseno de omega más, ¿qué cosa? 2pi sobre omega más phi. ¿Sí? Acá me olvidé el t. O sea que esa función, ¿no es cierto?, se va a repetir exactamente igual después de un tiempo, ¿no es cierto?, que sea 2pi sobre omega. O sea que ese 2pi sobre omega, como habíamos visto, si se recuerdan en el movimiento circular, era el periodo o era la frecuencia angular, ¿no es cierto? O sea que si decimos que ese periodo es 2pi sobre omega,
omega entonces, ¿a qué va a ser igual? O sea, sustituyendo, mejor dicho, omega en este caso, si sustituimos omega en este término, esto implica entonces que el periodo va a ser igual a ¿qué cosa? Tenemos que elevar esto al cuadrado, ¿no es cierto? Me quedará K al cuadrado sobre M al cuadrado. O, mejor dicho, me va a quedar 2pi, la raíz de justamente este valor. O sea que me queda M sobre K. O sea que todos los movimientos dados por esta expresión tienen el mismo periodo de oscilación. Y ese periodo está determinado entonces solamente por ¿qué cosa? Por la masa de la partícula, ¿no es cierto?, que vibra, y por la constante de la fuerza K. O sea, la masa dijimos que era un valor, era una constante, y esto también era una constante. O sea que ese periodo va a estar dado entonces, el periodo de oscilación de esa partícula va a estar dado por este valor. 2pi sobre, 2pi por la raíz de m sobre k. Recuerden que acá esto se da vuelta, por eso queda la masa sobre esa constante. Y bueno, la frecuencia, lógicamente que es la inversa del periodo, ¿no es así? O sea que vamos a tener ese mismo valor dado vuelta. Eso me va a determinar la frecuencia. Por lo tanto, vamos a borrar acá. Por lo tanto, llegamos a que omega, ¿a qué era igual entonces? A 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Y estas eran las expresiones que habíamos hallado antes cuando analizábamos un movimiento, en donde teníamos con cierto ángulo acá, y acá teníamos el radio, y acá teníamos el arco, ¿no es así? Llegábamos a que la velocidad angular estaba dada por 2 sobre 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia. O sea que llegamos a esa expresión utilizando otro camino, en este caso, vinculando, digamos, soluciones utilizando las expresiones trigonométricas. Pero como para recordarles que de esta forma también llegamos a calcular la velocidad angular. Bueno, las dimensiones ya saben en qué se mide, en radianes sobre segundos. Ahora bien, queda otra, ya resolvimos, digamos, una de, digamos, de las incógnitas. En este caso, la velocidad angular. ¿Qué nos quedaba como otras incógnitas? Bueno, como les dije, es un significado simple, es decir, si vemos, la función coseno va a tomar valores entre -1 y 1. O sea, esa elongación, ¿no es cierto?, con respecto a la posición central de equilibrio, 0, ¿no es cierto? O sea que va a tener un valor máximo de A, ¿no es cierto?, cuando esa elongación sea máxima. O sea que A es la amplitud, ¿no es cierto?, del movimiento. Les había hecho la gráfica, entonces, si esta es la función, seno, coseno, no interesa, esta va a ser justamente la amplitud, que va a valer
va a tener su máximo valor y va a tener su mínimo valor cuando pase por la posición de equilibrio. Y va a tener su máximo valor negativo cuando se invierta, ¿no es cierto?, el movimiento. ¿Y qué nos queda? La otra incógnita que era, o mejor dicho, todo esto me va a indicar la fase del movimiento. La fase del movimiento está dada entonces por este omega t más phi. Y ese valor de phi recibe el nombre de constante de fase. ¿No? Que supongamos, para el tiempo t igual a 0, ¿no es cierto? Esa función va a tener, como dijimos, la elongación máxima. En este caso vamos a hacer la función coseno. Para t igual a 0, ¿no es cierto?, tenemos la máxima amplitud. O sea que va a tener x, que va a ser a por el coseno de omega t, va a ser el valor máximo, ¿no es cierto?, para el tiempo igual a 0. Y en otras va a tener otro valor, ¿sí? O sea que lo que me va a indicar ese valor de phi, ¿no es cierto?, va a ser a dónde comience. Va a tener fase 0, en el otro instante va a tener otro valor, y esto, lógicamente, va a ir variando de esta forma. Entonces, esa diferencia me va a dar la fase. ¿Qué otra cosita? A ver, de esto, entonces, hemos demostrado que esta expresión x igual entonces a coseno de omega t más phi tenía que ser la solución para llegar a esta ecuación diferencial. Y haciendo las dos derivadas demostramos e igualando, como este término es igual a este, llegábamos entonces que omega al cuadrado estaba dado por la constante sobre esa masa. Y que si afectábamos a otro periodo, digamos, en la expresión esta, llegábamos también a la conclusión de que ese periodo estaba dado entonces por 2pi raíz de la masa sobre la constante. Y también demostrábamos que el periodo es la inversa de la frecuencia, como ya lo habíamos mencionado antes. Y llegamos nuevamente a otra forma de expresar la velocidad angular. Entonces nos quedaba determinar los otros dos valores, a y phi. Entonces a, decimos que es la amplitud de ese movimiento armónico simple, y phi es la fase. O sea, puede partir desde 0, puede partir desde pi sobre 2, puede partir de 2pi, eso me va a indicar la fase. Bueno, hasta ahí, ¿cómo viene la cosa? ¿Se va entendiendo? ¿Silencio en la sala? ¿Están todos dormidos? Es mucho, Entiendo, profe. son muchas fórmulas. Sí, ¿no? Pero bueno. Hay mucha fórmula, pero después desarrollenla para que lleguen, digamos, a la conclusión. O sea, por ahí sí, es medio aburrido de hacer todo este desarrollo, pero van a llegar fácilmente a la conclusión de que esta ecuación diferencial, ¿no es cierto?, para resolver ese desplazamiento, porque pusimos el desplazamiento en función del tiempo,
Si tomamos como esa posible solución o valor de X, llegamos a demostrar que es posible vincular esa solución para llegar a la ecuación diferencial. Bueno, nos tomamos unos minutitos. Y sí, lleva su tiempo la edad. A mí también me pasó lo mismo cuando estudiaba todo esto. Llevo un tiempito. Más si todavía estamos haciendo un curso ultra rápido. Bueno, hacemos un corte entonces, así nos reseteamos, ¿Hasta qué hora más o menos? seguimos. Y a ver, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? A ver. 9:40. Bueno, estábamos 10 minutitos, como siempre.
Bueno, acá estamos. Mientras ustedes estaban tomando su cafecito, tecito, leche chocolatada con criollito, facturita, o por qué no alguien tomándose alguna cervecita, algún borrachín, yo les hice acá la gráfica para analizar cuando tenemos, digamos, iguales amplitudes, diferentes fases, etcétera, etcétera. Bueno, veamos. Acá dibujé, por ejemplo, en el primer dibujito, tenemos una señal en donde, bueno, acá se me desfasa un poquito. Ambas señales, una línea continua y la otra línea de punto, como ven, tienen iguales amplitudes, pero fases diferentes. ¿Sí? En este caso, supongamos 45 grados. Tiene diferente fase. En este otro, tienen la misma fase, pero tienen diferente amplitud. A uno es diferente a dos, pero las fases son iguales. Y en este otro caso, ambas amplitudes también son iguales, pero la frecuencia de una es el doble que de la otra. No sé si se alcanza a apreciar ahí bien el dibujo. Bueno, eso en cuanto, ¿no es cierto?, amplitud, fase y frecuencia de una señal, en este caso, de movimiento armónico simple. Ahora vamos a vincular los otros parámetros de una señal, que puede ser la amplitud, la velocidad y la aceleración de esa partícula. En este caso, vamos a representar a la señal. Dijimos que X tenía este valor, A coseno de omega C más phi. Entonces, tenemos acá representada lo que sería la amplitud, o por ahí puede figurar como elongación. En el segundo tenemos la velocidad. La velocidad, si ustedes recuerdan, es la derivada del espacio en función del tiempo. O sea que derivando esta expresión, A coseno de omega C de T más phi, vamos a llegar a ¿qué cosa? La constante A, omega, lógicamente, y el término seno de omega C más phi, y cambia el signo. Por eso, acá parte de 0 para abajo. ¿Sí? Fíjese que a la máxima amplitud, o sea positiva o negativa, la velocidad es nula. Y después, la otra variable es la aceleración. La aceleración, ¿cómo la sacábamos? De la derivada de la velocidad en función del tiempo, o la derivada segunda del espacio en función del tiempo, que la tengo acá arriba. No sé si se aprecia. A ver. O sea, derivamos dos veces a X en función del tiempo. Y esto me queda A omega cuadrado coseno de omega t más phi. El signo, lógicamente, negativo. Fíjese que la frecuencia, ¿sí? Como les digo, en este caso, al ser la velocidad nula, tenemos, en este caso, la aceleración máxima. Y va a pasar por 0
cuando tengamos la velocidad máxima. O el desplazamiento también sea nulo. O sea, ahí tenemos ya las relaciones entonces del movimiento armónico, digamos, con la frecuencia, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quieren copiar eso? Vamos a seguir. A ver, déjenme ver cuál era el otro tema. Eh, bueno.